hay más de 1 millón de abortos al año, incluyendo madres casadas como madres solteras. La mayoría de ellos son abortos clandestinos. Hay un estado, me parece que el Distrito Federal, en el cual hay clínicas autorizadas para practicar abortos. Esto es nada más para darnos una idea de lo que es el fruto del pecado. Donde tenemos la lectura, Romanos 6, verso 19. Dice Pablo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Sencillamente lo que está diciendo Pablo es el que estaba usando imágenes que eran conocidas en ese tiempo, imágenes o prácticas que realizaban las personas en ese tiempo, y era una forma como él podría explicar lo que quería darles este mensaje: que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sin Cristo, una persona recuerda que es esclavo del pecado. Así que la vida de esa persona se caracteriza por vivir en pecado. Así que una persona sin Cristo, su vida consiste en el pecado diario, cotidiano, constante. Esa persona sin Cristo no tiene una lucha contra el pecado, porque es su manera de vivir. Pero el cristiano, la persona que tiene a Cristo, es la persona que batalla ahora sí con el pecado. Es donde verdaderamente se tiene la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque el vivir en pecado ya no es parte de la vida, porque en Cristo, recuerde que somos hechos nueva criatura. En Cristo hemos nacido de nuevo y hemos sido sencillamente apartados del reino de tinieblas al reino de luz del Salvador Jesucristo. Así como una vida sin Cristo también, pues digamos, el cuerpo era usado para agradarse en el pecado. Una vida en Cristo debe ser usada también para que este cuerpo, nuestros miembros, mente, brazos, manos, sean usadas para la justicia, para una vida correcta o recta que agrade a Dios. Por eso aquí Pablo habla del pasado, pero también habla del presente ahora en Cristo. Por eso Pablo dice: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como nuestro cuerpo lo usamos para el pecado, todo aquello que es en contra de Dios, ahora este cuerpo lo usemos para todo aquello que agrada y que honra a Dios. Recuerda el pasado, una vida en el pecado; presente, una vida en Cristo, en santidad, en limpieza, en pureza, para servir a quién, a todo lo que es justo, a todo lo que es recto, a la justicia. Dice el verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, recuerde, esta es la condición de una persona sin Cristo, esclavo del pecado. Si se fija, está hablando del pasado. Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando yo era esclavo del pecado, me agradaba el pecado, me sabía bueno el pecado, me embriagaba y me gustaban los efectos del alcohol. Esa era la vida sin Cristo, la vida esclavo del pecado. Malas palabras, era fácil; malos pensamientos, muy sencillo. Hasta jugábamos competencias a ver quién hacía quedar mal al otro en malas palabras. Nos gustaba cuando éramos esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia, sencillamente no podíamos hacer las cosas rectas o correctas ante Dios. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, no éramos libres para hacer lo correcto. Estábamos atados ¿a qué? Al pecado, estábamos encadenados al pecado, y sencillamente el pecado nos dominaba, nos gobernaba. Es la vida sin Cristo, recuerde.
Dice el verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Al hablar del pasado, de esa vida sin Cristo, sí hay cosas que a uno le dan vergüenza, de todo lo que hacía siendo esclavo del pecado. ¿Cuántas veces no ofendí? ¿Cuántas veces no me burlé? ¿Cuántas veces no robé? ¿Cuántas veces no pensé mal aún acerca de mis padres? Cosas de las cuales puede ser que cada uno tengamos en esa vida sin Cristo y que al recordar uno ahora se avergüenza. Pero afortunadamente recuerden, eso es parte del pasado. Y que si nos avergonzamos ahora de esa vida que llevábamos sin Cristo, pues eso nos sirve para que reflexionemos y no repitamos esa historia vieja, ahora que estamos en Cristo. Porque el fin de ellas es muerte. El pecado produce muerte. Los abortos, tomando ese ejemplo, ¿en qué sentido cree que se realizan? ¿Por qué se realizan los abortos? Personas que tienen relaciones sexuales, que realmente no existe nada de amor en ello, y al quedar embarazadas, pues sencillamente ven como un estorbo para sus vidas eso que se está, digamos que está creciendo en su vientre. Tal vez personas que no pensaron en las consecuencias de tener un solo acto sexual con alguien más. Y viene el embarazo. ¿Y qué hay que hacer para que no afecte la vida que uno quiere llevar? Bueno, pues a matar lo que hay en el vientre. ¿Cuál es el fruto de esa situación, de esas relaciones sexuales indeseadas o no correctas? La muerte. El fruto es la muerte. Porque el fin de ellas, dice el verso 21, es muerte. Y estamos nada más tomando un ejemplo, nada más. ¿Qué tantas situaciones se presentan en nuestra comunidad por causa de la violencia familiar? ¿Cree que son poquitas? ¿No? ¿Accidentes debido al alcohol? ¿Son poquitos en nuestra comunidad? ¿No? Esto no es para darnos una idea de todo aquello que encierra el pecado y que tiene como un resultado nada bueno: miseria, ruina, muerte. Recuerda, siempre el pecado no va a producir nada bueno ante los ojos de Dios. Tal vez usted diga, bueno, pero los traficantes, aquellos, los narcos, los secuestradores, los sicarios, agarran dinero de una forma fácil y se la pasan bien, entre comillas. No les importa dañar, lastimar a los demás. Porque recuerde, el pecado produce muerte. Los que practican, los que se involucran, los que participan en el pecado, están a un paso de la muerte. Por eso es importante, bueno, lo que vivimos sin Cristo, vemos que no tenía nada bueno. ¿Por qué regresar al pasado entonces? ¿Por qué hacer las cosas que uno sabe que van a traer miseria, que van a traer ruina a nuestras vidas? ¿Por qué no mejor soportar la tentación, resistirnos y no ceder, sabiendo que el fin de ellas es muerte? Como dice Pablo. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cristo nos ha hecho libres del poder del pecado. Por eso dice Cristo, si lejos libertares, seréis verdaderamente
libres del poder del pecado. El pecado ya no nos domina, recuerde, el pecado ya no es el tirano que nos traía en su dominio, en sus manos. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora nuestro Señor es Jesucristo, aquel que nos ha libertado. Por eso es importante confesar a Jesucristo como nuestro Señor, porque Él nos ha comprado. ¿A qué precio? Recuerde, a precio de su sangre derramada por nosotros. Ahora en Cristo tenemos libertad, ya el pecado no nos domina. Ahora tenemos libertad, ¿para qué? Para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es justo, para vivir en justicia, para agradar a Dios, para honrarle a Él, pero también para servir a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, hechos siervos de Dios. Si se fija que hoy tenemos nuestra posición ante Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos. Podemos decir, éramos siervos del pecado sin Cristo, ahora en Cristo somos siervos de Dios. ¿Y quién es mejor amo? ¿El pecado o Dios? ¿Sí entiende? ¿Sí ve la diferencia? Podemos decir que el mejor amo es nuestro Dios, el mejor patrón es nuestro Dios, el mejor Señor es nuestro Dios, a pesar de que el pecado se presente como atractivo. Y lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos, no sé por qué, esa tendencia hacia el pecado. Y eso lo vemos desde el jardín, desde el Edén con Adán y Eva. Y siempre va a haber alguien por ahí ayudando, digamos, empujándonos hacia el pecado. Ahí estaba un Satanás animando a Eva, ándale, verás que te va a ir bien, vas a ser como Dios. Se escuchaba muy atractivo, ¿no? Y ándele, que le hicieron caso. Y ándele, que estamos sufriendo hasta estos momentos esas consecuencias. Así que gracias andadas a Dios porque hemos sido, recuerde, libertados del poder del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo tirano, ahora somos siervos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Si se fija, el fin del pecado es muerte, pero el resultado de ser siervo de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Sin Cristo una vida llena de pecado, con Cristo una vida apartada del pecado. Sin Cristo, pecado. Con Cristo, santidad. Cada amo tiene un estilo de vida, si se fija. El pecado, sencillamente una vida llena de basura, de inmoralidad, de injusticia. Pero en Cristo, una vida de rectitud, de pureza, que honre al Señor. Dos amos diferentes, dos estilos de vida diferentes. Por eso recuerde, cada cristiano debe ser completamente diferente al que está sin Cristo. Y debe ser una diferencia tal cual es la luz de la noche. Así debe ser la vida del creyente, comparado con una vida de aquel que está sin Cristo. El que está sin Cristo se puede reír, se puede burlar de las maldades, de las obscenidades de los demás. Pero el que tiene a Cristo debe sentir lástima, compasión por esas personas y ver la necesidad de salvación que tienen esas personas. Así que tenéis por fruto, vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Será acaso que no tenemos la vida eterna todavía? No. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero aquí estamos hablando de que al final de nuestro caminar como cristianos en esta vida, llevando la santificación en nuestras vidas, nos espera ya lo que es el disfrute cara a cara con nuestro Salvador por toda la eternidad.
Por eso también parte de nuestra esperanza es que la lucha que tenemos con el pecado, las tentaciones aquí en esta vida, ya no vamos a tenerlas en la presencia de Dios. Es parte de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo desagradable que vemos aquí en esta vida ya no va a estar ahí en la presencia de Dios. Ahí no hay maldad ni pecado, no hay nada de eso. Por eso aquí la vida para el cristiano es la preparación para la eternidad que viene. Una vida, recuerde, sin pecado, por toda la eternidad en la presencia de Dios. Así que esta vida podemos decir que es la preparación para la vida que sigue. Y debemos estarnos entrenando en la santidad diaria, en la santidad práctica, en estar batallando contra el pecado. ¿Quién cree que tenga más tentaciones? ¿Nosotros los maduritos o los adolescentes y jóvenes? ¿Quién cree? Se supone que el que más ha vivido tiene más colmillo, que es más sabio. Se supone. Cada uno a su nivel tiene luchas y tentaciones. Tal vez usted se ha preguntado, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero acaso nada más a mí me pasa y a los demás no? ¿Usted piensa que estos muchachos que están aquí no tienen tentaciones, no tienen luchas? Nada más nosotros sí. ¿Acaso Eliseo nunca tiene conflictos? ¿Nunca tiene problemas? Nada más con Esteban o Caleb cuando se pelea con ellos. Él también a su edad tiene tentaciones. Y cada uno a su nivel, cada uno. Por eso sí, debe ser una lucha constante el estar batallando contra el pecado, el estar resistiendo el ceder a la tentación, el caer en el pecado. El verso 23 es un resumen. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el salario, el resultado del pecado es muerte. Lo que se espera del pecado es la muerte. Aquí estamos hablando de la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Una persona sin Cristo va a pasar por esas tres muertes. El que no tiene a Cristo es condenado. Así que una persona sin Cristo va a recibir como salario por su pecado. Físicamente va a morir un día. Espiritualmente está muerto en delitos y pecados ante los ojos de Dios. Y porque es una persona muerta espiritualmente, alejada, ajena a Dios, la condenación eterna es para esa persona. El sufrimiento por toda la eternidad. Para una persona que tiene a Cristo, aún así va a morir físicamente un día. Aunque usted tenga a Cristo en su corazón, un día va a morir físicamente. ¿Por qué? Heredamos esa condenación del pecado de Adán y Eva. Somos pecadores y todo pecador merece la muerte. Espiritualmente, sin Cristo estábamos muertos. Espiritualmente sin Cristo estábamos muertos. Pero en Cristo Él nos ha dado vida. En Cristo Él nos ha dado vida. Si recuerda, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, y vida eterna. Así que en Cristo tenemos vida, ya no estamos muertos espiritualmente ante los ojos de Dios, tenemos vida y nos espera la vida eterna. Ya la tenemos en Cristo Jesús, pero llegará, cuando muéramos seremos resucitados y seremos sencillamente conscientes de toda la grandeza y la gloria que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Recuerde, muerte física, espiritual y eterna. El incrédulo, la persona que muere sin Cristo, va a pasar por los tres tipos.
los 3 tipos de muerte. Pero el cristiano va a pasar únicamente por una, la física nada más. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna. Si se fijan en ese verso 23, tenemos un amo. Este amo es el amo del pecado. Tenemos otro amo, Dios. El amo del pecado da la paga que es la muerte. El amo que es Dios nos da la vida eterna, es un regalo. Si ve la diferencia, la paga del pecado es muerte, es lo que merecemos. Pero la dádiva no es algo que merecemos, ve la diferencia. El pecado merece la muerte, más la vida eterna no la merecemos, es un regalo de Dios, la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna se recibe en Cristo Jesús. La vida eterna está en una persona que es Cristo Jesús. Si alguien quiere tener la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer mandas, ofrendas, diezmos, sacrificios, 10 Padres Nuestros. Tiene que ir a Jesucristo, porque Él es el dador de la vida eterna. Que dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que, ¿qué vamos a hacer? Si ya no somos esclavos del pecado, si ya hemos sido hechos libres por Jesucristo, y si ya sabemos que la paga del pecado es la muerte, y si ya sabemos que la vida eterna es un regalo de Dios, que se tiene al ir a Cristo, al poner su fe en Jesucristo, bueno, podemos hacer muchas cosas. Primero, no desear volver a la esclavitud del pecado. En otras palabras, no desear volver a la vida antigua, no desear practicar o cometer los pecados del pasado, apartarnos de ellos. Pero también, si tenemos seres que amamos y sabemos que por su pecado van a recibir la muerte, ¿por qué no? Darles la oportunidad que escuchen la esperanza que hay en Cristo Jesús, de que tengan vida eterna. 2 cosas que podemos hacer. Yo le invito a que lo lleve a tarea para esta semana. Si tiene por ahí algún pecado con el cual le está batallando, ¿por qué no romper de una vez con él? Si usted tiene a Cristo, usted puede hacerlo. Si usted quiere, recuerde, si usted quiere puede romper con ese pecado en su vida. Porque si tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios, que es poderoso. Si usted tiene a Cristo, tiene toda la fuerza para romper ese pecado en su vida. Si usted quiere. La voluntad de Dios es, recuerde, la santificación, la santidad. Es lo que Dios quiere de sus hijos e hijas. Pero también lo dejan que tomemos nosotros la decisión. Y lo otro, que nuestros seres amados, que no tienen a Cristo y sabemos lo que les espera, la condenación por toda la eternidad. ¿Por qué no ofrecerles el regalo de la vida eterna al poner su fe en Jesucristo? Es así de sencillo. Pero esa persona tiene que recibir a Jesucristo como un niño, creer de todo corazón, como un niño, creer de todo corazón, poner su fe en Jesucristo de una forma sincera, genuina. Así que yo le animo a que en esta semana piense en esas 2 cosas. Dejar el pecado, si es que hay algún pecado que estamos practicando. Romper su relación con ese pecado, si es que hubiera alguno.
Y lo otro, ore por la salvación de su familia. Ore por aquellos que no tienen a Cristo. Pero también busque una oportunidad de hablarles de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de tarea, aprendas en memoria Romanos 6:23. Romanos 6:23. Yo sé que ya muchos lo saben, pero aquellos que no lo saben, pues es también un buen reto, porque si se fija, ahí tenemos lo que viene siendo lo que causa el pecado, pero también la esperanza de la salvación. En Romanos 6:23. Y usted con ese versículo puede compartir el evangelio a cualquier persona.